Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la película Radical. Esta película, originaria en México, es teóricamente de la vida real, un hecho de la vida real. Sí, está basada en hechos de la vida real, sí. ¿Algún dato interesante para empezar de hablar de esta película? Que la niña Paloma, justamente la sacaron en un reportaje en la revista The Wire y ellos dijeron de que era la muchacha más inteligente y que posiblemente la nueva Steve Jobs. Es la historia de ellas basada en su biografía. Basado sí, en lo que sería su biografía y también basado en lo del profesor, porque sí es un profesor que existe de verdad. Que originó este método de enseñanza. Se podría decir, en realidad, digamos, él utilizó la internet y empezó a buscar diferentes formas de enseñanza y tratar de aplicarlas, pero eran enseñanzas no típicas, eran cosas que no estaban avaladas por el Ministerio de Educación o algo por el estilo. Claro, son cosas que sacó, lo adaptó al medio donde estaba. Sí, lo adaptó y con muy buenos resultados, porque todo el curso en sí de él, que eran, digamos, los que menos nadie esperaba que les vaya bien, sacaron notas que superaron las expectativas de todos, en especial en ese examen, que era el que todos querían, digamos, valorar el nivel, y a nivel de los países internacionales, México nunca tenía una buena puntuación y esa escuela en sí ha sacado con esa clase una muy buena puntuación en cuestión a las demás. Interesante. Entrando a la película, ¿qué te pareció el inicio de la película? El inicio... No sabía mucho qué esperar, porque al principio dije, bueno, va a ser una película de Eugenio Derbez, y dije, ¿será que por ahí en algún momento no va a ser dramática o algo así? Porque como que estamos tan acostumbrados a que sea cómico, que encontrar este contraste tan diferente a lo que él hace es como que te da curiosidad. Como dices en algún momento en otras conversaciones que hemos tenido, Eugenio Derbez sí es catalogado como humorista, pero él se ha caracterizado por hacer películas. Yo esperaba no esperaba como la película que hizo, No se aceptan devoluciones. Sí, todos estaban esperando así, algo ¿no? así. Creo que llegó en esa línea, se marcó y bueno, empezó. A mí, de entrada, la película tenía mucha expectativa para verla, por lo que se habló en la premier, por lo que en algún momento fue emotivo, creo que fue su familia y su hija Slim lloró en la premier, se emocionó aparentemente y bueno, llamó la atención. Si bien tú dices que no tienes muchas expectativas al iniciar, ¿te gustó? ¿La película? Sí. Sí, me gustó mucho. Una parte de la escena la que confundió a todos, creo yo, al inicio era que las sillas estaban, las mesas estaban al revés, Lo de los botes. claro, lo de los votos, que no sabíamos cómo iba a iniciar la idea y cómo empezó a armarlo todo. Era como que, porque en contraste con la vida real, porque hay cosas obviamente que nada que ver con la vida real, era que el profesor en la vida real había sentido de que todos los alumnos estaban como aburridos en su clase, o sea que esto no era una clase que era nueva para él, digamos. Eso ya cambia con lo que es en la película, porque lo hacen ver como que él estaba viniendo de intercambio. Y eso no es cierto, en la vida real era el tipo que ya tenía su clase así, ya tenía su curso así, era como que un día se dio cuenta de que todos estaban como anestesiados, están así, entonces de ahí fue donde dijo él, ¿cómo puedo lograr que no estemos así, que no estén así los alumnos? Porque están así como que ni les importa, ni se mueven, ni es como que están ahí todos planos, ahí sin saber qué hacer. Entonces de eso empezó estas ideas interesantes y empezó a buscar métodos de enseñanza atípicos, y dentro de eso será como que sacarlos de su entorno, tratar de hacer que ellos piensen por sí mismos y se autoenseñen, lo cual es muy interesante y no se ha visto muy aplicado, no es la típica escuela que todos conocemos. Claro. Entonces no era un profesor realmente de intercambio, sino era un profesor que estaba ahí. Ya estaba trabajando, que empezó a cambiar su método, ya estaba varios años trabajando ahí, y entonces como que sintió que un día todo era demasiado repetitivo, demasiado así, y que todos estaban igual. Y de repente decidió, busquemos en internet si hay alguna manera en la que podamos cambiar las cosas.
eso fue lo que él pensó y de ahí no paró, porque otra cosa que no se hace ver en la película, se hace ver que, digamos, él tiene mucho problema con que siempre hay trabas para que le dejen enseñar así y todo eso, incluso el mismo director, no, el mismo colegio en la vida real estaba completamente de acuerdo en dejarlo hacer lo que él quisiera con la clase, o sea, nunca se lo pusieron, dijeron, si mejoren algo, bien, o sea, tú seguías. O sea, Como que le apoyaron también. Claro, lo apoyaron, entonces como para cuestión dramática, para hacerlo más dramático, hicieron todo eso en la película, lo desarrollaron de esa manera. El papel que juega la niña protagonista, en este caso, por la cual se desarrolla esta historia, es real, que venía de este tipo de familia, que su papá era un recolector. ¿En la vida real? Sí, en la vida real su papá era un recolector, de verdad, y ella vivía siempre en un basural donde allí recolectaban cosas y buscaban todo el tiempo para poder vender, eso sí es muy cierto. La parte del microscopio. Que ella lo armaba. Lo armó, lo encontró uno, no sé, que lo restauró. Es cierto de que ella armaba cosas, no especificaron que específicamente un microscopio, pero sí se sabía que ella tenía muchos planos sobre viajar al espacio, los movimientos de los planetas. Soñaba con todo eso. Soñaba con todo eso, o sea, sí se tenía eso en sus Porque cuadernos, ella los guardaba. Creo que en algún momento de la película esa escena fue principal para que su propio papá creyera que tenía una hija diferente. Claro, o porque especial. él no se pensaba la de que creía. su hija era especial al principio y entonces él consideraba de que no valía la pena que se ilusione con algo más. Por el tipo de realidad que tenía. Claro, que él creía de que no había una chance de que ella pueda progresar más allá. Eso era cierto. Y también era introvertida dentro de su colegio en la vida real. También Así lo como era. ¿sí? También lo era y ayudó mucho que el profesor empezara con este método porque justamente subió a conocer todo lo que estaba pasando en la escuelita. Por eso ella llegó a la revista y todo esto y empezaron a hacer el reportaje porque ella no paraba de hablar de su profesor y de todo lo que había hecho y de los amigos que ya había empezado a conseguir. O sea, eso sí es muy cierto, ella no era tan abierta. Entonces toda la clase en sí se como que unió bastante. Ella actualmente, ¿dónde está? ¿Qué edad tiene? Actualmente ya han pasado 10 años de esta película y hasta donde yo sé sigue todavía estudiando para poder llegar a la NASA, pero está en eso, está estudiando. No sé específicamente si ha llegado a estudiar una ingeniería o algo así, solo por los artículos que he encontrado se dice de que ella sigue estudiando como para llegar a la NASA. Y no es algo fácil llegar a la NASA, pero no siendo de Estados Unidos y todo esto, estamos hablando de una persona de México. La parte de los otros niños que también sobresalen en este sentido, hay una niña que tiene los hermanitos que se impone a leer libros, soñar en filosofía, ser filósofa. ¿Y qué te pareció el desenlace de esta niña? Porque creo que es la parte más, te quedas, ¿por qué no está? ¿O por qué no terminó como los demás niños, no? Claro, pero la verdad en eso me gustó mucho la película porque realmente mostraron lo que les pasa a muchas familias. Como historias cortas de cada vida. Eso es una historia real, no está basado exactamente en una niña en específico, pero es una historia real que les pasa a muchos niños, que son estos niños que no tienen muchos recursos, que sus papás son los que tienen que estar trabajando y ellos prácticamente tienen que estar criando a los hijos en la casa. Que sea la hija o el hijo mayor. Claro, entonces por eso también terminó la historia de ella así, no nos quedamos con un final feliz, aunque todos creo que nos quedamos como que queriendo, porque pobrecita, quisiéramos que haya estudiado más, pero la verdad es que la realidad es así, la realidad es que uno se queda, digamos, cuidando a los hermanitos y después posteriormente consigue otros trabajos, pero no terminan de estudiar. Esa es la verdad. Es una realidad que está ahí, claro, en diferentes lugares por del eso mundo, la creo pusieron como el pro también del drama, que sí, todos mejoraron en la clase y todo eso, pero hubieron niños que realmente no pudieron continuar estudiando. Y esta es una historia en sí que es verídica y que termina pasando, sí.
en la realidad hay eso y hay mucho de eso. Ellas son el ejemplo. Y la parte del niño La parte del niño... que muere en esa balacera, ¿es real No, la él, historia? él no muere en la balacera, pero sí casi entra a una de estas pandillas que traficaban. Logró salir de eso y por motivo de dramatismo ellos lo pusieron como para hacer que tenga un problema el personaje de Eugenio Derbez. Claro, el profesor en este Claro, caso. como Sí. para que, digamos, haya algo que lo baje de todo lo bien que lo estaba yendo y después de eso como que él decida, no, debo continuar en mi camino. Eso nunca le pasó a él, o sea, sí el muchacho en sí existía, que tenía todo esto de que podía entrar a una banda y todo esto, pero no llegó nunca a, digamos, a quedarse dentro de la banda ni nada. Logró salir. Si bien esto fue adaptado, ¿qué te pareció Sí. dentro del trama de la película? Cambió el final, me parece. Claro, ¿Qué opinas tú? Cambió mucho el final porque sin ese momento no hubiéramos tenido nada de lo que estaba en conflicto con el personaje. No hubiéramos tenido eso para nada. La verdad hace mucho esa escena que es bastante fuerte, pero hace mucho porque ahí tú te pones a ver. Pero es algo que obviamente afecta en la psique de todos los demás y Paloma también debería estar muy afectada, ¿no? Incluso pensando en no querer volver ni siquiera a la escuela o algo tranquilo, pero no pasa tal. Claro, justamente en la última escena empezaron a llegar todos cuando ya, yo creo que la escena después de la muerte del niño, cuando va a la casa y ve el barco que había preparado para la niña, creo que ahí cambia todo y se volvió, uno vuelve a ilusionarse porque sí, van a llegar al examen. Claro, eso era como que ellos lo pusieron como para, bueno, tenemos que lograr que el personaje logre avanzar y como que salga de las cenizas y vaya vuelva a resurgir la esperanza, digamos. Y vaya, claro, con el grupo que todavía lo necesita. Eso era lo que ellos querían lograr, pero debo decir de que el muchacho en sí está bien y actualmente creo que incluso es maestro de escuela, por lo que leí, y él nunca, no falleció, no hubo nada de esto. Okay, claro, dentro del curso era el niño rebelde, por así decirlo. Claro, pero logró exitosamente también terminar de estudiar. Este profesor en realidad cambió muchas vidas. Entonces. Sí, lo cual es un logro, sí. ¿La escena que más te gustó dentro de la película? La escena que más me gustó, yo creo que fue cuando estaban los dos allá arribita y decían, pucha, logró, o sea, se veía como que estaba armando algo. Nosotros estábamos viendo cómo ella compraba las cosas y todo esto, pero ya cuando subió con él a ver por su microscopio y le decía, y aquí podemos ver tal cosa, y allá podemos ver tal otra cosa. Y yo pensaba, no puedo creer que yo tengo un telescopio, no puedo creer que lo tenga. Y eso fue lo que a mí más me gustó de toda la película, sinceramente. Ese momento en la que... el momento que estaban los dos arriba del basural. Los dos allá arriba, en medio del basural, en medio del, y le del explicaba lugar qué es lo que veía. menos piensas que puede haber algo así y los dos van juntos. Esa es la escena que más me gustó. Más allá de todo lo otro, que sí hay bastantes buenas escenas. Es una película basada en hechos reales dentro de este tipo de trama en la película. Fue muy lineal. ¿Te gustó todo en sí, el argumento que presentó esta película? Hoy no estamos hablando de una película de acción, una película de entretenimiento, estamos hablando de algo real y creo que impacta más que todo en muchos lugares, distintas sociedades que son, como decías, vidas que se viven en muchos puntos del mundo. Lo que yo hubiera querido, digamos, es que si hubieran puesto que realmente, o sea, el de la vida real, por ejemplo, en cuestión a lo de las computadoras, ¿no ve? Él la consiguió donada, o sea, consiguió donación de computadoras para que puedan aprender los chicos. Eso sí consiguió. Obviamente no se le dio el gobierno, no se le dio pero ya después de que salió el artículo de la revista, ellos consiguieron las computadoras donadas. Eso no lo vimos, por ejemplo.
Claro, eso era un después, digamos. Eso ya sería un después de todo lo que pasó ahí. Pero, y los niños ya empezaron a aprender con computadora. Pero inicialmente ellos aprendían sin computadora, así como hemos visto en la película. Y yo hubiera querido ver, digamos, esa parte porque hubiera sido como un triunfo a lo que hemos visto de la corrupción que se manejaba con toda esa gente que dice que prometían las computadoras y nunca se les mandaba. Eso sí me hubiera gustado, porque después todo lo demás me pareció como que sí, después de la trama, bastante bien cortadita estaba la película. ¿Tú sientes que le faltó algo? Que le faltó, digamos, esa partecita nada más. No estoy conforme con nada más de decir, no. Y bueno, la idea es esa, vertir nuestra opinión. ¿Qué puntuación le das a esta película? Que es un género que estamos, creo que se sigue entrando para conversar, esperemos que tengamos más. ¿Qué puntuación le das? Yo le doy un 9 de 10, yo diría. 9 de 10. Sí, Genial. es bastante alto. Es bastante alto. Entonces, No, yo creo que me tocó gustó bastante emocionalmente. la historia, tocó emocionalmente, hicieron todo lo del dramatismo. Obviamente esta puntuación se la di antes de averiguar todo lo otro que era la cuestión, pero tiene sentido por fines dramáticos todo lo que hizo para el guión, ¿no es cierto? ¿Algún personaje a destacar? ¿El profesor, la niña, el niño, alguien que...? Ay, no, la que más me gustó la historia fue de la niña que quería aprender filosofía. A ver, me pareció un personaje muy inspirador porque teniendo los niñitos, que prácticamente era ella la mamá, y lograba darse tiempo hasta para leer sus libros. Era increíble. Era alguien que yo decía, esta niña, si tan solo le dejan quedarse en la escuela, puede llegar a ser alguien, por más adversidad que tenga. Y de ella sí hubiera querido ver qué pasa después. Aunque por ahí hubiera sido un final muy malo, que eso es lo que nos dan a entender, ¿no? De que no logra... ¿Y hay algún dato de ella que...? No he logrado averiguar ninguno, he buscado, pero no he logrado encontrar nada más. Solamente como que estaba ahí puesta en la trama como para valorar la situación de muchas personas similares, ¿no? Pero no la encontré aquí. ¿Qué te pareció el personaje en esta película de Eugenio Derbez? Bueno, Eugenio Derbez, y la verdad yo lo esperaba como que, siempre lo espero como que en un actor cómico, entonces estoy más viniendo de esa idea de que él es un actor que hace películas cómicas y todo esto, y es como cuando tienes a uno que decide hacer de repente drama después de que lo has visto en tantas comedias. Sé que tiene otras películas también que estaban yendo en esa línea, pero no era el principal. En este caso él lleva toda la película. Es como lo que tenemos a Jim Carrey, que de repente empezó a hacer películas serias y era muy bueno en ellas. ¿Para qué? O sea, me gustaron todas sus películas serias. Más incluso que sus comedias, que las vi casi todas. Pero Eugenio Derbez está como que incursionando en eso. Y lo sorprendente, pero de Eugenio Derbez, es que muchos decían, tal vez no va a tener un buen rating esta película. Pero actualmente le está yendo bien en la taquilla en México. Es increíble cómo arrancó. Así que sí tiene buena llegada Eugenio Derbez. Y yo creo que es una película que toca el sentimiento de cada persona que vaya a verlo. Es muy buena. Así como fue la No se aceptan devoluciones. Sí. Insisto en eso. Esa película es bastante buena también. Vale la pena ver. Está tal vez en línea con esta, solo que este es como que en otra línea. Claro. ¿Algún dato más que nos quieras comentar? Que esté fuera o no conozcamos. No conozcamos de la película. Creo que no. Creo que solamente mis esperanzas de que quería la hijita tengo mejor. La hijita de la mamá de los hermanitos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Los esperamos en nuestra siguiente edición. No se olviden suscribirse y tocar la campanita.